Hola estudiantes, espero que se encuentren muy bien en esta etapa. Vamos con la lección número 6, que es sobre circunferencias. Primero vamos a ver los elementos que tiene toda circunferencia. Bueno, aquí como pueden ver, esta es una circunferencia de centro O. Y vamos a dibujar encima algunos de los elementos principales que podemos encontrar en una circunferencia. Primero, cualquier línea que va desde un punto hasta otro, dentro de la circunferencia se le llama cuerda. La cuerda más larga que se puede trazar en la circunferencia es aquella que pasa justamente por el centro. Este tipo de cuerda tiene un nombre especial y se le llama diámetro. Ahora, hay una partecita del diámetro que va desde el centro hasta un punto en la circunferencia y esa partecita se llama radio. Aquí nosotros también podemos encontrar otras cosas, como por ejemplo estos dos puntos. Todo esto se llama arco, que es como un pedacito de la circunferencia, el arco. Y bueno, también podemos trazar dos radios. Y esto que queda entre dos radios, se le llama sector circular. Vamos a ver ahora algunos ángulos que están dentro de la circunferencia. ¿Cuáles son estos? Primero, si nosotros trazamos dos radios, se forma un ángulo, que es este que está acá. Ese ángulo tiene un nombre especial, se llama ángulo, adivinen, del centro, porque viene desde el centro de la circunferencia, que vendría siendo entonces este. Si nosotros trazamos dos cuerdas, de tal manera que las dos cuerdas se junten en un punto, también se forma un ángulo. Ese ángulo se llama ángulo inscrito, porque está dentro de la circunferencia. Ahora, si nosotros tenemos una cuerda y una tangente, que la tangente es una línea que toca en un punto de la circunferencia, también se forma un ángulo, y ese ángulo se llama ángulo semi-inscrito. Entonces tenemos el ángulo del centro, el inscrito y el semi-inscrito, tres ángulos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. El ángulo inscrito que está adentro está sujeto, como si estuviera sujeto a un arco, el arco AB en este ejemplo. Supongamos que el arco AB mide 60 grados. Por lo tanto, el ángulo del centro que lo sostiene, así se le llama cuando está como sujetado, también mide 60 grados. Ahora, ¿qué pasa si desde ese mismo arco está sujetado un ángulo que está inscrito? ¿Cuánto mide entonces este tipo de ángulo, el ángulo inscrito? Bueno, mide la mitad del arco, o sea, 30 grados. Vamos a escribir entonces que aquí el ángulo AOB mide 60 porque es un ángulo del centro, pero el ángulo ADB mide 30 porque es un ángulo inscrito. Ahora hay que tener cuidado porque cualquier ángulo que esté sujeto, como si estuviera así sujetando en una hula, esté sujeto a ese arco que sea inscrito, siempre va a medir la mitad. Por ejemplo, vamos a dibujar otro ángulo que esté inscrito pero sujeto al mismo arco. Este que está morado también está sujeto al mismo arco, así que mide la mitad, 30 grados. Vamos a hacer otro. Este está un poquito más, como un poco más deforme, pero sigue sujeto al arco AB, así que este ángulo inscrito va a medir la mitad de 60, o sea, 30 grados. Sea donde esté, van a medir 30 grados. Eso es muy importante saberlo. Ahora vamos a ver qué sucede con los ángulos semi-inscritos. Bueno, nosotros tenemos acá, vamos a dibujar una cuerda y la cuerda va a estar sujeta al arco AB. Y por ese punto vamos a dibujar una tangente. Este ángulo semi-inscrito le pasa lo mismo que al ángulo inscrito, está sujeto al arco AB, así que mide la mitad de ese arco. Y como el arco mide 60, entonces el ángulo mide 30 grados, que al final también es la mitad del ángulo del centro. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos este ángulo que mide 50, tenemos estas dos paralelas, el AO con el BC, y tenemos que descubrir los ángulos que nos quedan. Entonces, si el ángulo mide 50, el arco AB también mide 50 porque es un ángulo del centro.
y tenemos un ángulo inscrito sujeto al mismo arco, así que mide la mitad, 25 grados. ¿Qué otra cosa nos podemos dar cuenta? Que tenemos paralelas, pero AO y BO son radios, así que este triángulo que se forma es isósceles, por lo tanto estas dos miden lo mismo. Y si esto mide 50, lo que le faltan son 130 dividido entre 2, 65 y 65. Nos falta ese ángulo que está ahí. ¿Cómo lo encontramos? Piensen un poco. Si este es paralelo con este, se nos forma esa Z mágica. Así que este ángulo que está aquí también mide 25 grados por ser ángulo entre paralelas. Y aquí podemos completar el ángulo que falta porque la suma tiene que dar 180, así que se mide 105 y por ser opuesto por el vértice, entonces el ángulo que nos faltaba también mide 105 grados. Este es un típico ejercicio PCO. Vamos ahora con la circunferencia de Tales. La circunferencia de Tales es un semicírculo, o sea, la mitad de un círculo, por lo tanto, esto es el diámetro. ¿Qué pasa en la circunferencia de Tales? Si yo trazo estas dos líneas, se me forma este triángulo. Ese triángulo es rectángulo, siempre es rectángulo. ¿Y por qué? Bueno, porque ahí completando, todo ese arco mide 180 porque eso es diámetro. Y la mitad de 180 es 90. Así que sea cual sea el triángulo que dibuje que estén las dos cuerdas inscritas, siempre van a medir 90 grados porque van a estar sujetas al arco que mide 180. Por ejemplo, aquí voy a dibujar otro más chato, más deforme. Y este triángulo también es rectángulo. Vamos con esta que son secantes paralelas. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos líneas secantes que son paralelas? Secantes son cuerdas que son más largas, ¿no es cierto? Atraviesan el círculo. Dos secantes cuerdas son paralelas, entonces vamos a anotar aquí los puntos. Tenemos varios arcos, tenemos el arco AC y DB. Esos dos arcos miden exactamente lo mismo, por lo tanto si este arco, no sé, mide 30 grados, entonces este otro arco también mide 30 grados porque son paralelas. Vamos con los radios. Bueno, hay una cosa bien especial que sucede con los radios, que todos los radios miden lo mismo. Este mide R y este mide R. Por lo tanto, si yo trazo aquí una cuerda, se me forma un triángulo. ¿Qué especie de triángulo es ese? Es isósceles porque tiene dos lados que son iguales, así que sus ángulos basales también lo son. Si yo trazo aquí la altura, entonces la altura va a ser bisectriz de ese triángulo porque eso es lo que sucede en los triángulos isósceles. Tangente. Habíamos hablado un poco de la tangente, pero ¿qué es la tangente? Es una línea que pasa muy cerca del círculo y lo toca en un solo punto, como un touch and go. Lo toca y se va. Esa es una tangente, lo toca en un solo punto, una sola vez. Si nosotros trazamos el radio hasta ese punto, pasa algo bien especial. Entre ambas siempre van a formar un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, miren, vamos a ver por qué. Si nosotros trazamos otra tangente desde ese punto y trazamos otro radio, entonces aquí se va a formar un ángulo también de 90 grados. Si unimos O y P con una línea, se nos van a formar dos triángulos. ¿Cómo serán estos dos triángulos? Aquí podemos ocupar algún criterio de congruencia, porque aquí tenemos dos lados que son iguales, radio, radio, tenemos el lado compartido, dos ángulos de 90 grados, así que por LLA estos dos triángulos son congruentes. Este mide lo mismo que el radio, por lo tanto esos ángulos son iguales, tenemos el lado compartido, así que son congruentes, por lo tanto esas dos tangentes son iguales. Perímetro en la circunferencia. Quizá este experimento ya lo hicieron como en séptimo básico, pero ¿cómo se obtiene el perímetro de una circunferencia? Para esto necesitamos algo redondo, aquí yo tengo un scotch, necesitamos cuerda, si quieren pueden hacerlo en su casa con cualquier círculo y tijeras. Puede ser cualquier cosa redonda, una pelota, yo escogí esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir el perímetro de la circunferencia, o sea que con la cuerda vamos a medir alrededor. Recuerden que el perímetro es todos los lados externos de una figura, todo el contorno. Entonces esta línea, ven, que calza perfectamente, es el perímetro de este pegote, ¿no es cierto? Eso es el perímetro, la línea roja.
Bueno, aquí tenemos entonces nuestro perímetro. Lo voy a anotar para que no se nos olvide. Ese es el perímetro del pegote. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar nuestra circunferencia y vamos a ubicar su diámetro, que es la cuerda más larga, ¿no es cierto? Más o menos por ahí es el diámetro, y vamos a ver cuántas veces alcanza dentro del perímetro. Yo con los dedos más o menos estoy viendo, así como muy tanteado, donde más o menos empieza y termina el diámetro. Entonces alcanza 1, 2, 3 veces. O sea que esto alcanza 3 veces. ¿Y ven que sobre un pichintún de cuerda? Eso es algo. ¿Qué es esto? Alcanza 3 veces y algo, o sea, alcanza 3, algo veces el diámetro en el perímetro. Ese después descubrieron que era un 3,1415, ¿no es cierto? Bla, bla, bla. Y eso es el pi. Puede ser con una tapa de olla, para poder dibujar los círculos. Cualquier circunferencia siempre va a dar eso. O sea, que si nosotros tomamos el perímetro de cualquier circunferencia y la dividimos por el diámetro, eso siempre nos va a dar pi, esa constante. Esto lo descubrieron los egipcios hace miles de años atrás. Recuerden que el diámetro es 2 veces el radio, y eso es pi. Entonces, si esto lo pasamos multiplicando, nos va a quedar lo siguiente: pi por 2r, o sea, 2 pi por r, que eso es, entonces, la forma de obtener el perímetro de cualquier circunferencia. Pueden hacer el experimento en sus casas. Ahora, ya sabemos que el perímetro es 2 pi por r. Ese es el perímetro del círculo completo. Pero ¿qué pasaría si nos piden un pedacito del perímetro? O sea, no nos piden el círculo completo, nos piden un pedacito. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Aquí nosotros tenemos el arco AB y, por ejemplo, nos piden cuánto mide ese arco, eso que está ahí. ¿Cuánto medirá? Bueno, sabemos que todo completo mide 2 pi por r, pero ¿eso cuánto medirá? Para esto necesitamos un dato, que sería el ángulo del centro. Por ejemplo, 70 grados. Si completo mide 360, ¿qué podemos usar? La vieja y confiable tabla de 3. Excelente forma de encontrar entonces la medida del arco AB. Entonces, 360 es a 2 pi por r, que sería el círculo completo. Entonces, ¿cuánto miden los 70 grados? O sea, de ese sector circular. Aplicamos nuestra super tabla de 3 y nos queda de esta manera: 70 por 2 pi por r dividido entre 60. Esto lo usé con un ejemplo, pero ahora lo vamos a hacer de forma general. Si este ángulo mide alfa, entonces solamente cambiamos los datos. Esto sería alfa, y de esta manera entonces encuentra un pedacito del perímetro de un sector circular. Comúnmente se le llama L. Vamos a ver ahora cómo se saca el área de la circunferencia. Bueno, el área es pi por r al cuadrado. ¿De dónde viene esta fórmula? La vamos a ver próximamente cuando nos toque ver entonces áreas y perímetros en la unidad 1. Es muy interesante, así que ojalá lo puedan ver. Bueno, esto es un sector circular y podemos ocupar el mismo método para saber cuánto es el área de ese pedacito, porque completo todo es 360 grados. Entonces supongamos que esto mide 70 nuevamente. ¿Cuánto medirá entonces el pedacito? Y ocupamos la vieja y confiable tabla de 3. 360 es a pi por r cuadrado, como 70 es a x. Multiplicado, dividimos por 360 y listo. De esta manera podemos sacar el área de un sector circular. Ahora obviamente lo vamos a hacer de forma general. Vamos a cambiar por el ángulo alfa, así de simple. Este le ponemos alfa y a este alfa y listo. Tenemos la fórmula para poder sacar el área de un sector circular. Hay otra manera de hacerlo. Este pedacito que parece como un pedacito de pizza, un pastel, si ustedes se fijan, esto se parece mucho a un triángulo. Si yo lo pudiera estirar y planchar, no sé, nos quedaría como un triángulo donde el arco AB vendría siendo la base, que mide L. Y la altura, que es de este punto hasta acá, es el radio. Así que, ¿cómo se sacaba el área de un triángulo? Base por altura partido por 2. También es una forma de poder sacar entonces el área. Bueno, chiquillos, eso sería todo. Ahora solo tienen que ir a hacer su guía, enviar las respuestas y dejar sus dudas en los comentarios. Nos estamos viendo, cuídense mucho, no salgan de casa y eso sería todo.